Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Bienvenidos a los 4 mundos, 4 regiones, costa, sierra, Amazonía y Galápagos. Atrévete a experimentar esta nueva travesía. Junto a la carrera de turismo, Nunarri vive la historia que quieres contar. Me encanta la sensación de ser anónimo en una ciudad en la que nunca había estado. Bill Bryson. Buenos días, queridos estudiantes. Hoy, en el día 2 de nuestra salida a Austro, tendremos un día inolvidable. Después de una confortable noche en el Hotel Poducarpus, ubicado en el corazón de la ciudad de Loja. Los estudiantes se levantarán a las 6 a.m. para comenzar el día con un delicioso desayuno tradicional lojano, en el restaurante del hotel denominado El Tucán. Luego se dirigirán a las habitaciones para retirar el equipaje y realizar el check-out. Posteriormente subiremos a nuestro bus turístico para dirigirnos a nuestro primer atractivo. El Parque Nacional Poducarpus está ubicado en las provincias de Loja y Zamora, en los cantones Palanda, Loja, Zamora y Nangaritza, en las localidades de Cajanuma y Bombuscaro. Tiene una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 22 grados centígrados. Esta área alberga una gran superficie de páramos, bosques nublados y una zona de matorral fundamental para la preservación de los ecosistemas del sur del Ecuador y del norte de Perú. Fue creado como Parque Nacional el 15 de diciembre de 1982. Su nombre proviene de la abundante presencia de romerillos o podocarpus, y como ven, se forman pequeños bosques en las estribaciones de la cordillera. Esta superficie es la única conífera nativa del Ecuador. Ocupa 146.280 hectáreas. Es considerado como un enorme jardín botánico para albergar entre 3.000 y 4.000 especies de plantas y una variedad infinita de orquídeas. En este parque se encuentra un árbol muy importante, que es la cinchona o cascarilla, considerado como el árbol nacional del Ecuador. Este árbol es reconocido por sus cualidades médicas e históricas, pues su corteza era utilizada hasta épocas recientes para la extracción del remedio contra la malaria o paludismo. El Parque Poducarpus es ideal para los amantes de las aves, ya que aquí se registran 800 especies. Hay cascadas, ríos con aguas cristalinas, cañones profundos, lagunas con lechosos rocosos, todo con una magnífica belleza. Uno de los lugares que llama la atención son las lagunas del Compadre. Se trata de un sistema compuesto por 100 lagunas. Su origen se debe al señor Julio Bustamante, quien era conocido como el Compadre en el año de 1932 cuando las descubrió. Por otra parte, algunos investigadores emprendieron en el año de 1910 una expedición para explorar el sector de la cordillera de Sabanilla. Así fue como descubrieron las lagunas que en este momento fueron denominadas las lagunas de Sabanilla. El sitio es fuente de algunos ríos de importancia local, tales como el Sabanilla, Bombuscaro y Campana. Poducarpus forma parte de la lista de humedales de importancia internacional, reconocida por la Convención Ramsar. Este sitio es la fuente de agua que consumen los habitantes de esta zona. En el parque, los estudiantes realizarán una caminata por los senderos y visitarán la cascada La Poderosa. Podrán ver que sus aguas se desploman por la forma espectacular, mide 70 metros
y entre salto y salto tejen una especie de manto blanco. Así oculta en medio de la espesa vegetación, una cascada resulta una tentación irresistible. Al finalizar esta encantadora caminata, nos trasladaremos al restaurante Casa de Jones, donde se deleitarán de un delicioso almuerzo basado en la comida casera típica lojana. El plato fuerte consta de una exquisita fritada. A continuación veremos su preparación. Para empezar necesitamos carne de cerdo. ¿Carne de cerdo? ¿Carne de chancho? Así es, David, necesitamos carne de chancho y grasa de chancho. Eso. Esto es una pierna que estamos cortando en pedazos más pequeños. Ah, ya. Y como también te dije, David, necesitamos la grasa del chancho. ¡Qué rico! La vamos a cortar en pedazos mucho más pequeños. ¿Y para qué? Tranquilo, David. Más adelante te explico. Ya. Pero primero vamos a poner a sazonar todos los trozos de carne y de grasa. Perfecto. Dentro de un recipiente colocamos toda la carne. Ya. Y luego adicionamos pasta de ajo y condimentamos con sal y pimienta. Uy. Colocamos también un poco de comino y vamos a mezclar todo muy bien, asegurándonos de que el condimento llegue a todas partes. ¡Qué rico! Una vez que esté listo, vamos a añadir un poco de cerveza y nuevamente mezclamos todo muy bien. Ya sazonada la carne, la vamos a dejar reposar unos 30 minutos. Oye, Víctor, ¿y si la dejo reposar de un día para el otro, queda más rico, verdad? Así es, David. Y ahora sí, al fuego. En una paila vamos a hacer toda nuestra preparación, así que colocamos la carne y la grasa del chancho. Luego añadimos agua cubriendo ligeramente nuestros ingredientes. ¿Y no se supone que es frito? Fritada. David, tranquilo. Todo lo bueno lleva su tiempo. Continuemos. Ya, está bien. Adicionamos cebolla blanca y tallos de cilantro. Y vamos a mezclar todo muy bien. Y lo dejamos cocinar en agua para que la carne de cerdo se ablande. Ah, ya, para que quede suavecita. Una vez que el agua se haya evaporado, la grasa va a comenzar a derretirse. Ah, y se va a derretir más rápido porque los cortes que hiciste son más pequeños. ¡Qué pilas! Te lo dije, David. Paciencia. Ya, está bien. Ahora la grasa está creando una costra súper crocante en todos los trozos de carne. ¡Qué rico suena eso! Movemos para que se doren uniformemente y solo mira esa preciosura. Definitivamente vale cada minuto de espera. Y para complementar esta delicia, preparamos una salsita criolla con cebolla colorada, tomate, cilantro, limón, sal y pimienta. Mezclamos todo muy bien y está listo. Oye, Víctor, pero falta. La acompañamos con choclo, con mote, freímos unas papas en la misma grasa de chancho. O unos verdes. Pero sin duda no puede faltar un buen maduro frito. Oye, Víctor, esta es una obra de arte. Y ahora sí, estamos listos para servir. Y ya, lista nuestra fritada. Luego de recargarse de energías, iremos al Parque Central de Vilcabamba, en quichua, Huilllopamba, que significa Valle Sagrado, a 40 kilómetros de la ciudad de Loja. Es un valle a 1070 metros sobre el nivel del mar, regado por los ríos Chamba y Uchima. Ven a Vilcabamba. Друзья, приезжайте все в Вилькабамбу. Vilcabambaに来てね。Come to Vilcabamba. Come to Vilcabamba. Sus casas están construidas con tapia, adobe y madera, con patios interiores y amplios portales. Se cultiva maíz, maní, plátano, tabaco, caña de azúcar, yuca, cítricos y frutales. ¿Sabías que Vilcabamba es conocido como el Valle de la Longevidad? Porque su población vive muchos años y con facultades vitales intactas. Y no es raro encontrar a un anciano centenario realizando faenas agrícolas, como cualquier agricultor de 40 o 50 años. Este sitio llama la atención a los científicos y turistas.
atribuyen la buena salud de los longevos al agua de los ríos que los rodean, capaz de eliminar el colesterol y curar el reumatismo. Cerca de la plaza también se ubica la mayor parte de los negocios. Aquí los estudiantes realizarán un recorrido por el centro de Vilcabamba. Podrán adquirir hermosas artesanías que ofrece este lugar. Como siguiente punto nos dirigimos al Cerro Mandango. Este tiene el nombre quichua que significa Dios acostado y que en su tiempo fue adorado por los habitantes del valle, ya que muchas personas creen que la gran roca tiene forma de cabeza recostada sobre la llanura. Sin embargo, desde otros ángulos tiene la forma de un gigantesco templo. ¿Sabías que los incas creían que el mundo fue construido hace muchos años por una raza de gigantes? Bueno, pues también pensaban que gigantes habitaban la Tierra y que estos seres mitológicos moldearon el planeta a su antojo, la decoraron con animales, ríos y todo lo que en ella reside. Cuando los gigantes terminaron su trabajo, cansados por el esfuerzo realizado, se convirtieron en montañas para descansar eternamente y observar privilegiadamente su obra. Es por esto que cada vez que los incas encontraban una montaña con forma antropomorfa, lo honraban como un dios. Después de este interesante recorrido, nos encaminamos hacia la hostería El Descanso del Toro, sitio que será nuestro lugar de descanso y donde aprenderemos cosas muy interesantes. La hostería se encuentra en el Valle de Vilcabamba, con un clima privilegiado, noches despejadas y su vegetación exuberante. Todas estas características hacen de este pequeño valle un paraíso perdido y un punto de encuentro para los turistas de todo el mundo. Aquí los estudiantes visitarán la cervecería ubicada en el mismo lugar. Se dividirán en grupos de 3 por temas de bioseguridad. Cada persona recibirá un vaso de cerveza de su preferencia. Al final se dirigirán a un salón para que luego de la visita los estudiantes puedan realizar una rueda de preguntas o un conversatorio. A continuación les mostraremos el proceso de una cerveza artesanal. Se necesitan los siguientes ingredientes: agua, malta, lúpulo y levadura. Se debe moler la malta y llevarlo al macerador. Esta se mezcla con el agua que ya se calentó previamente a 70 grados. Para realizar el traspaso de agua se utiliza una bomba de agua en 2 tanques diferentes. De esta manera se pasa al tanque de maceración. Una vez mezclada el agua con la malta, se le agrega el trigo y se le deja reposar por 1 hora. Así el agua y la malta se separan. Una vez separada el agua de los minerales, se pasa al hervor, donde solo está el líquido a una temperatura de 99 grados. Una vez este empieza a hervir, se añade el lúpulo, que es una flor amarga, conservante y relajante. Esta brinda 2 propiedades importantes a la cerveza: darle el amargor y el aroma. Una vez la mezcla esté lista, entre el lúpulo y el mosto se procede a pasar todo el líquido al fermentador. Una vez en el fermentador se le agrega la levadura, el cual hace que absorba todo el azúcar, convirtiéndose así en cerveza. Posteriormente se retira todos los residuos de malta o trigo. Finalmente se deja en reposo por 7 días dentro del fermentador y otros 7 días en una cámara de frío. Aquí se le inyecta el CO2.
Una vez finalizado este proceso se pasa a embotellar para su venta. Adivina cuál es la diferencia entre la cerveza artesanal y la cerveza industrial. La cerveza artesanal se elabora a partir de ingredientes totalmente naturales, que no llevan aditivos artificiales ni conservantes. Simplemente lleva agua, levadura, maltas y lúpulos. En cambio, la cerveza industrial se pasteuriza y contiene conservantes. Vaya, ahora hemos aprendido a elaborar una exquisita cerveza artesanal. Los estudiantes realizarán el respectivo check-in para luego dirigirse al restaurante del hotel para deleitarse una deliciosa cena. Posteriormente se dirigirán a realizar una caminata por las instalaciones del hotel. Por último, podrán dirigirse a sus habitaciones, donde realizarán sus respectivas actividades de evaluación y así finalmente descansar para el día siguiente. Nos vemos mañana para una emocionante aventura.